El micrófono, pastor, está apagado del pastor Nathan. Gracias, hermana. Listo, hermano Adán. Gracias. Estamos Listo. conectados. Nuevamente, muchas gracias. Agradecido por este tiempo, hermano Félix, hermano Miguel, gracias por todo, esta preparación. Vamos a entrar entonces en el tema de hoy. Espero que sea interesante para todos los oyentes. Ha sido muy interesante para mí, ya 23 años enseñando este material en toda América Latina. Es uno de los puntos que destacan los oyentes y los participantes de la falta de oración es pecado. Si tienen sus Biblias, obviamente no tienen los manuales, pero sí la Biblia, pueden abrir sus Biblias a 1 Samuel 12:23. Quería ver la posibilidad, si alguien tiene su Biblia o su teléfono, pudiera leer para el grupo en el Zoom, 1 Samuel 12:23. Será como el versículo clave y de base para poder desarrollar más este tema. Y cuando la hermana tenga chance, hermano Miguel, si ella pueda presentar la página 17, por favor, Sí, hermano. en la pantalla. Gracias. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Amén. La palabra de Dios dice así: que lejos sea de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Muy bien, gracias. ¿Qué era el deseo del profeta Samuel? ¿Cuál era su deseo? ¿Qué es lo que él no quería hacer? Él no quería, alguien pueda participar y decirme, él no quería qué en ese versículo. ¿Qué es lo que no quería hacer? A ver, hermano, pensé que vi una mano. Cesar de rogar por el Sí, pueblo de Israel. muy bien. Y también específicamente, no quería pecar, dice allí. Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová. ¿Y qué era pecado para el profeta Samuel? Dejando de orar, o como dijiste tú, hermano Félix, dejando de cesar de orar por vosotros. Cuando nosotros dejamos de orar como un hábito, ¿cierto? Eso pueda causar un enfriamiento, un distanciamiento con el Señor. Entonces, hoy queremos tocar este punto nada más en la página 17 del manual, que puedan ver. Me encantaría si algunos pudieran ayudarme a leer el material. Está en la pantalla. Solo tiene que hacer su clic y podemos abrirle un poquito más, hermana. Sí, para que haya, es correcto. Si alguien pudiera leernos el primer párrafo, otra persona, si no pudiera leer el segundo párrafo, puedes ver que ya el estudio está preparado en nuestro manual. Estoy simplemente destacando estos puntos. Muy bien. Primer voluntario para el primer párrafo, que no sean los pastores. Por eso que estamos dando un taller para que todos participen. A ver, ¿quién nos ayuda? ¿Alguien pudiera hacer el clic, que no sean los líderes, y nos ayuda a leer el primer párrafo? Amén. Amén, hermano. Listo. Abran su micrófono. Gracias. Muy bien, excelente. ¿Quién será? ¿Gabis? ¿Sí? Muy bien. ¿Quién fue las dos personas? No tenga. Aló. Gracias, Silvia. Ya. Gracias. Dice el primer párrafo: la carencia de la oración caracteriza la vida de muchos creyentes. Es el sentimiento que tenemos cuando sabemos que no hemos orado como debemos, ni como el Padre desea que lo hagamos. Algunos estudios han indicado que muchos cristianos oran menos de 4 minutos al día. Gracias, hermana Silvia. Uno de los puntos que queremos destacar en el primer párrafo es que todos nosotros sabemos que deseamos orar más. Queremos
desarrollar el hábito de orar más. Nuestras realidades, especialmente con los números que el hermano Félix ha presentado, hemos visto que sí, los hermanos oran, todos oramos, pero casi todos tenemos un deseo de orar con más frecuencia y posiblemente para el latino con más pasión, más lentitud, con más deseo. Y a veces eso se nos pasa por alto. Otra persona, ¿quién pudiera leernos el segundo párrafo, por favor? Que no sea la hermana Silvia, Nancy, Miguel, Félix. Vamos a participar. Recuerden, yo soy el invitado. No conozco a nadie, entonces simplemente estoy abriendo el micrófono. A ver. Ok. Dice, en esta sesión queremos determinar cómo es posible que un creyente no tenga una vida de oración. Y también vamos a reconocer que la falta de oración en la vida de un cristiano es pecado. Y por lo tanto, una fortaleza o baluarte del enemigo. Una vez que el creyente entienda a fondo quién es, esperamos que también aprenda qué es lo que tiene que hacer para convertirse en una persona dedicada a la vida de oración. Excelente, gracias, hermana. No estamos diciendo que los cristianos no oran. Claro que no. Acabamos de ver esa estadística. Estamos diciendo que hay a veces en la vida de los creyentes fortalezas que se van formando en la idea de que voy a orar más tarde. No termino orando más tarde. Voy a orar al final del día de trabajo. A veces los quehaceres de la vida no me permiten ni siquiera hacer eso. Voy a orar antes de dormir. Termino durmiendo a otros o durmiéndome a mí mismo y no termino orando como deseo orar. No estamos diciendo que los hermanos no oran, obviamente que no. No estamos diciendo que la iglesia no ora, pero sí hay una falta de oración que todavía hay para desarrollar. Y ese es el punto clave donde queremos tocar esta noche. Y queremos también tener mucho cuidado de que esta falta de oración en la vida del creyente no termina siendo un baluarte o una área de dejadez, que va a ser el próximo párrafo. Lo dejamos como un área de dejadez, no lo hago, me falta tiempo para hacerlo, quiero hacerlo, pero no tengo exactamente las herramientas de qué tengo que hacer para desarrollar una vida de oración plena, una vida de oración de crecimiento y desafío para mí. Y ese es el punto donde queremos llegar. No estamos diciendo que no oran, para nada. Respetamos a cada vida individual porque Dios así nos respeta. Pero la idea es tratar con esta área. ¿Por qué no oramos? Yo trabajo con muchas iglesias norteamericanas. ¿Por qué no hay más una vida de oración en el templo como había antes? He estado ministrando en misiones ya 18 años en Venezuela, pero por encima de eso 5 años en Brasil y también unos 20 años trabajando en Cuba sobre estos puntos. ¿Por qué hemos dejado de orar en las iglesias norteamericanas? Yo siendo un norteamericano, visito muchas iglesias en inglés y hay un enfriamiento sobre este tema. Y ahí es donde entramos con este punto de que la falta de oración es un pecado. Vamos a ver la falta de oración es un pecado. El próximo párrafo, otro invitado, otro participante, por favor, para leernos. Buenas noches. Es muy difícil, sí, es muy fácil creer que la falta de oración es nada más una de las áreas en nuestra vida espiritual que todavía no hemos desarrollado a fondo. Muchos cristianos se dicen a sí mismo, debería tener un mayor deseo de orar y yo
entiendo, y yo Y no entiendo entienden. que la falta de oración en sus vidas es un pecado. Muy bien. Gracias, hermana. ¿Cuál ejemplo hemos usado? Mucho. Tengo 2 hijos, 21 y 24. Son grandes. Todavía viven en casa desde la pandemia. Ya uno está pronto para salirse. No queremos que se vaya, que nos encantan nuestros hijos, pero igual yo le digo a mis hijos, mira muchacho, ¿cuándo vas a limpiar tu cuarto? Y ellos me dicen, papá, déjeme unos minutos, yo lo voy a arreglar. Ellos se distraen y terminan no limpiando el cuarto. Mira muchachos, ¿cuándo vas a limpiar el cuarto? Y otra vez, pero papá, no se ponga tan nervioso, no se ponga tan tenso con nosotros, vamos a limpiar el cuarto, tranquilo, déjanos quietos. Y así sucesivamente sigue la conversación. Finalmente, como padre, como todo buen padre, se enoja y dice, muchacho, ¿hasta cuándo? Entonces, finalmente, ellos se ponen las pilas y ellos arreglan su cuarto. ¿Cuál ha sido la actitud de los hijos hacia el padre? En este caso, mi persona. Es como una dejadez, como papá, no es tan importante, como papá, no te ponga tan tenso sobre esta situación, porque realmente a nadie le importa. Y yo digo, muchas veces pasa a nosotros así, sin querer, podemos tener ese tipo de conversación con nuestro papá, nuestro Padre en el cielo, nuestro Dios Padre querido que nos ama. Y viene el toquecito del Espíritu Santo. Y viene el toquecito en la mañana, o viene en la tarde, o viene en la noche. Y no tomamos el tiempo posiblemente necesario para entrar en una vida de oración con nuestro Padre. Y ese es el tema que queremos desarrollar aún más. Véalo conmigo. Ya leímos 1 Samuel 12:23. Eso ya lo leímos, ya lo tocamos. Santiago 4:2. ¿Quién lo tiene y quién lo pueda leer, por favor? Santiago 4:2. A ver, un voluntariado, por favor. Gracias. Y puedo tomar la lectura, hermano. Santiago capítulo 4, versículo 2 dice así: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y muchas gracias, hermano Miguel. La palabra pedís es la palabra pedir, obviamente. Orar. Orar es sinónimo a pedir. Muchas veces no tenemos lo que necesitamos a veces porque no pedimos. No tomamos el tiempo de pedir. Y vemos que la falta de pedir o la falta de orar muchas veces es simplemente como una dejadez en mi vida, ¿no? Como mis hijos hablando conmigo sobre su cuarto, una dejadez. Y en algún momento lo voy a tratar. Y yo quiero simplemente estimularnos, provocarnos a las buenas obras, de que sí podemos tener una vida de oración. Si podemos tomar 5 minutos del día o más, como ya la estadística nos ha compartido el hermano Félix, de poder ver esto acá, sigue en la página 17, uno de los mandatos de Dios es que debemos orar. ¿Cuántos recuerdan? Y los latinos sí lo conocen muy bien, Jeremías 33:3. ¿Cuántos conocen Jeremías 33:3 de memoria? A ver, de memoria. ¿Alguien? No tiene que poner la pantalla, simplemente dígalo. Clama a mí y yo te responderé. Sigue, sigue. Y te ¿Y qué enseñaré más? grandes cosas Y ocultas que tú no conoces, que ¿cierto? tú no conoces. Excelente, Nancy, excelente. Los latinos lo conocen, los americanos tienen que buscar las hojitas todavía o el teléfono. Y hemos visto que hay un deseo muy grande, muy fuerte de orar entre todos. Pero la palabra de Dios nos dice, ¿cuál es el versículo 33
¿Cuál es el verbo de acción de Jeremías 33:3? Del versículo que conocemos de memoria. ¿Cuál es el verbo? A ver. Clamar. 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 Muy bien. ¿Y qué es clamar para nosotros en el Nuevo Pedir. Testamento? Pedir, orar, pedir, orar, clamar. ¿Cuál es Rogar. la? Muy bien, orar. ¿Y quién está dando este mandato? ¿Quién está dando el mandato de Jeremías 33:3? El Eterno. El Eterno, muy bien. Nuestro Dios Todopoderoso está dando un mandato. Y véalo en la pantalla de su computadora, del teléfono. Sigues leyendo. Cuando Dios nos da un mandato, solo podemos hacer dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas de un mandato? Pueden anotarlo allí, no anotarlo, pero pueden tenerlo como un apunte mental. Podemos obedecer O desobedecer. o desobedecer. Muy bien, hermana. Ese es el punto. Ahí es donde queremos llegar. Si el Dios Todopoderoso ya nos ha dado esos primeros versículos de 1 Samuel, Santiago, y ahora el famosísimo, especialmente para los latinos, Jeremías 33:3, clama, dice el verbo. ¿A quién? A mí. A Dios. Y solo hay dos opciones con un mandato: obedecer o desobedecer. Siguen leyendo en la pantalla. La desobediencia es rebeldía en contra de Dios. Siguen leyendo. La falta de oración es un pecado en contra de la naturaleza de Dios y en contra de, yo lo voy a leer por el tiempo, la persona de Dios, la provisión de Dios, el propósito y el plan de Dios, el placer de Dios, el poder de Dios, la promesa de Dios. ¿Qué le parece? Increíble. Casi todos nosotros, los que tengan por lo menos 5 a 10 años de cristianismo, conoce todos los puntos allí sobre en contra de la persona de Dios, provisión. Esos todos. Pero el que muchos, y yo no lo conocía, y muchos destacan en el taller, cuando yo doy el taller de oración tiempo completo, como lo hicimos en Orizaba, el placer de Dios. No entiendo. ¿Cómo así? La falta de oración es un pecado en contra de la naturaleza de Dios y en contra del placer de Dios. No entiendo. Sabes que cuando nosotros oramos, le trae placer a Dios nuestras oraciones. ¿Cuántos se acuerdan de Apocalipsis capítulo 5, versículo 13? Que las oraciones de los santos son ¿qué? Son como un incienso, un aroma suave. ¿A quién? A Dios Todopoderoso. Y Él las va colocando en una vasija. Él las va guardando. Él las va atesorando nuestras oraciones. Y por eso que es el placer de Dios. Cuando nos acercamos al Padre humildemente, con fe, esto le trae placer. Cuando un hijo, una hija, se acerca a Él por fe. Muy bien, por el tiempo, hermano Miguel, voy a pedir Hebreos 11:6. A ver, Hebreos 11:6, ¿quién lo tiene? Enseguida haga el clic y léalo. O Hebreos 11, versículo 6. ¿Listo? A ver. ¿Quién lo tiene, hermanos? Hebreos 11:6. La palabra Amén. de Dios dice, ¿Sí? Ok. ¿Puedo? Ok, bien. Gracias, Carmen. Por favor. Dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Muy bien. Amén. Amén, amén. Qué versículo.
Nos impacta este versículo porque cuando nos acercamos a Dios por fe, lo único que le agrada a Dios es esta fe que tenemos en Él. Y esto para nosotros es un tiempo de oración. Como pueden ver, hermana Nancy, baja la página un poquito al lado donde está la caja. Hay ventanas. Hay 5 elementos en la oración. Cuando nos acercamos a Dios por fe, esto le agrada a Dios. Porque cuando estamos acercándonos a Él en estos 5 elementos, los pueden ver allí: adoración, confesión, acción de gracias. Punto número 4, petición. Y punto número 5, intercesión. Por la gráfica, los que conocen de diseño gráfica, dejamos 4 ventanas para los 5 puntos, pero realmente deberían ser las 5 ventanas. Noten allí 5 elementos sobre la oración. Cuando nos acercamos a Dios en Hebreos 11:6, en cualquier una de ellas, esto le agrada a Dios. Y estos 5 elementos son los 5 elementos que compone nuestro tiempo de oración, que podría componer y arrancar una vida de oración. Y cualquier uno de estos 5 puntos le trae placer a Dios cuando nos acercamos a Él por fe. Lo único que le agrada a Dios es la fe. Y ahí están los 5 elementos. Ahí está Jeremías 33:3. Obedecer, desobedecer. La desobediencia es rebeldía en contra de Dios. Para finalizar esta página, vamos entonces al párrafo que sigue después de la lista. Otro voluntario, por favor, que no haya leído, ayúdenos porque esto lo hace dinámico. Ya uno conoce un poquito del Zoom y la idea que no me quedo aquí pegado como un periquito, hablando y no dejando que participe. Vamos. ¿Quién nos puede leer el párrafo que sigue? Así espero usted. Y gracias. Así espero usted entienda que la falta de oración de su vida no solo es un área de dejadez y abandono, sino un pecado en contra de Dios, y no solamente en el área que no ha sido desarrollada a plenitud. Si usted no se comunica con Dios, evidentemente Él tiene un papel muy secundario y sin importancia en su vida personal. Y como tal, usted nunca llegará a convertirse en la persona que Dios desea. Excelente. ¿Qué les pareció, hermanos? Interesante esto. Que queremos que queremos que la oración tenga una importancia en nuestras vidas. Pero si no pasamos tiempo en la oración, podemos decir sí, gracias, pastor, por la prédica sobre la oración. Gracias por el taller de la oración. Gracias por el manual. Gracias por los artículos. Pero si no oro, posiblemente esta vida de oración es algo secundario o no tiene un rol importante en nuestra vida. ¿Qué tal otra persona? La falta de oración en la vida del cristiano. ¿Quién puede leer ese párrafo, por favor? Amén. Erika. ¿O quién fue? Guillermo. A ver, Guillermo. La falta de oración en la vida del cristiano también es cara. Costosa. Ok, cara. Porque sin oración no podemos crecer en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Y porque no podemos realizar su obra en este mundo. Por último, es costosa porque es nuestra falta de oración. Otra persona nos reciben el bendito beneficio de nuestras oraciones. Hermano, y yo quería agregar esto. A ver. En estos días yo estaba en la iglesia, precisamente nosotros tenemos culto
de oración los miércoles. Estoy hablando de Bethel Gospel Chapel, Capilla Evangélica Bethel, aquí en Union City, New Jersey. Muy Y bien. yo le decía a los hermanos que muchas veces Dios no nos contesta las oraciones porque hay en nuestras vidas pecados ocultos. Y yo le decía, nosotros tenemos que revisarnos interiormente como persona para saber qué cosa estamos oyendo, qué cosa que Dios no le gusta, qué cosa Sí. estamos viendo que Dios no le gusta y qué cosa estamos haciendo que Dios no le gusta. Entonces, porque yo le decía, porque muchas veces cosas así la ignoramos o la queremos ignorar Sí. y tenemos que decir que Dios es un Dios que no le gusta el pecado, que aborrece el pecado. Y muchas veces la falta de oración, la falta de de respuesta a nuestras oraciones, es porque tenemos pecados ocultos. Y le digo, hay que pedir al Espíritu Santo que nos muestre qué estamos haciendo en contra de nuestro Dios. Wow, gracias, hermano. Dios le bendiga, Excelente hermano. destaque, muchas gracias. Solo para terminar esta página y abrir el micrófono para que ustedes puedan destacar cualquier otro punto de esta página 17 y la presentación y hay dos páginas más, presentación de la falta de oración es pecado. Pueden ver un poquito más de por qué es pecado. Primero, porque posiblemente, como dice ese penúltimo párrafo de la página 17, posiblemente no es algo importante en mi vida o posiblemente no lo he desarrollado como lo deseo hacer. Todo eso está sobre la mesa. Todo eso es posible y cada uno de nosotros estamos creciendo por gracia y conocimiento en los caminos del Señor. Y el segundo punto es que cuando no hay no hay una vida de oración es costosa, porque entonces, ¿qué pasa, mis queridos hermanos? Otras personas no reciben los beneficios de nuestras oraciones en sus vidas. Pienso bíblicamente en Abraham con Lot. ¿Qué le parece esa relación? Abraham pensaba en su sobrino Lot. ¿Quién fue el que recibió los beneficios de esas intercesiones, esas oraciones? El tío Abraham pudo ir y rescatar a este sobrino necio que se llama Lot. Y entonces, ¿qué tal nosotros en nuestras relaciones con los hijos y familia? Y pienso también en nuestras parejas. Pienso en mis vecinos que están aquí en Baltimore, al lado mío, en esta pared que estoy viendo. La otra tiene cáncer. Y así estoy orando por ellos, pidiendo, intercediendo por ellos. Tengo otro vecino al frente, recibieron a Cristo con el evangelio y así estamos. ¿Cuántas personas no reciben los beneficios de nuestras oraciones por la falta de oración en nuestras vidas? Es algo interesante para meditar y pensar. Obviamente, nada de lo que yo estoy destacando acá es algo que estoy colocando como tajante o obligatorio. Así no manejamos las cosas los pastores en la iglesia. Estamos colocando ideas importantes, como dijo el hermano Guillermo, sobre también una vida puede haber pecado en nuestras vidas. Tratamos en otra área del taller sobre el pecado, pero no quiero salir de este punto sobre la falta de oración. Es pecado y por eso quiero abrir el micrófono a ustedes porque ya son las casi 7:45. Si alguien tiene una pregunta, una duda sobre esta página 17, para no entonces dar mucha información y no dar el tiempo para desglosar, como bien entiendo de mi hermano Miguel, para que podamos desglosar un poquito este tema sobre la falta de oración en la vida del creyente pudiera ser pecado. ¿Alguna pregunta o duda o comentario por el lado de ustedes
bienvenido sea. Si no, voy a continuar porque quiero cumplir con mi tarea de poder expresar un poquito más sobre estas 3 páginas, ya que me invitó el hermano Miguel de hacer esto. Entonces vamos con la página 18, por favor. Y entonces ahí está la gran pregunta para todos nosotros. ¿Cómo es posible que alguien que ha nacido de nuevo, que es salvo, carezca de una vida de oración? ¿Qué tal por el tiempo? Otra persona, léanos el versículo clave que termina siendo 2 de Corintios 10, 4 y 5. Ya entendieron el trasfondo del principio. Ahora vamos a desglosar el versículo que habla sobre esto y por final vamos a dar una respuesta que esperamos sea alentadora y una respuesta de ánimo para nosotros desear ser más una persona de oración. ¿Qué tal otro participante que no haya participado o leído? Véanos, por favor, 2 de Corintios 10, 4 y 5, donde dice versículo clave. A ver. Amén. Bien, gracias. ¿Quién será? Amén. Listo. La palabra de Dios dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Si tuviéramos un marcador digital, que posiblemente mi hermano Miguel, que maneja muy bien la tecnología, o Paco, su ayudante allá en Orizaba, si tuviéramos un marcador digital, ustedes irían a encerrar la palabra argumentos, la palabra conocimiento en estos versículos y la palabra pensamiento. Serían 3 palabras en esos 2 versículos. Encerrándolos, estas 3 palabras, argumento, conocimiento y pensamiento, la gran pregunta del día es, ¿dónde se encuentran esas 3 palabras en la vida del creyente? Y la respuesta, ya la hermana Nancy lo tiene en la mitad de la página, puede subir un pelín nada más. Ahí está, en 2 de Corintios 4 y 5, 10, 4 y 5, ¿en qué parte de la persona se encuentran estas fortalezas? ¿Dónde se encuentran las fortalezas del creyente para no orar, que es el caso de hoy, el tema de hoy? Y la respuesta de todos, diga, en la mente. ¿Dónde se encuentran argumentos, conocimiento y pensamientos? ¿Dónde están esas 3 cosas? En la mente. Y entonces, ¿por qué no oramos como deseamos orar? Porque hay una batalla espiritual que ustedes lo conocen muy bien. Tampoco voy a tocar ese tema, pero sí está en el taller de oración. No lo voy a tocar ahora por falta de tiempo. Pero ¿cuál es la estrategia número 1 de Satanás contra el creyente para que no ore? Para que no ore. Y la respuesta es bien sencilla y obvia, pero muy difícil a veces para confrontar, porque el enemigo es astuto y él tiene estrategias en contra de nosotros. La estrategia número 1 de Satanás es, para el creyente, ocúpate en todo menos orar. Ocúpate en las cosas de la iglesia. Ocúpate con las cosas de la familia. Ocúpate con tu trabajo, pero no ores. Porque Satanás conoce y sabe algo que ustedes y mi persona lo sabemos, que cuando un creyente débil comienza a buscar a nuestro gran Padre que nos ama y nos cuida y nos atiende,
El enemigo sabe que él nos va a escuchar. Pero ¿cuál ha sido el desafío de nosotros como creyentes? Que a veces no tomamos el tiempo necesario para orar. Nos ocupamos, nos preocupamos y terminamos no orando. Es la estrategia número 1. Y él produce argumentos y conocimiento y hasta pensamientos de que deberíamos orar, vamos a orar. Y terminamos muchas veces no orando. ¿Dónde está esta lucha? Igual como para ustedes está en mi mente. Es una lucha espiritual. Noten aquí al Charles Stanley, el tercer párrafo. Él dice algo interesante. Por el tiempo, una fortaleza, tercer párrafo para que lo lean. Una fortaleza es una área de pecado en nuestras vidas que se han convertido en un estilo de vida. Sus manifestaciones pueden ser el hábito de tomar drogas o la fornicación, el fumar, o también puede ser una actitud mental como el rechazo, la soledad, la preocupación o la duda. Satanás se basa en mentiras para mantenernos atados en esas fortalezas en nuestras vidas. ¿Cuál es el deseo mío esta noche? De simplemente destacar que nosotros, el enemigo ha sido vencido. Nosotros tenemos una ventaja. Tenemos al Espíritu Santo. A la próxima página. Gracias, Nancy, por su participación y su ayuda en esto, que me está ayudando mucho. Página 19. ¿Quién es una persona? Tenemos la ventaja de ver quién es una persona en la psicología. El mentor mío y el que ha dibujado todo esto no soy yo, es mi mentor, el doctor Henry, que tiene 87 años de edad, y él me ha enseñado estos principios, la cual estoy compartiendo con ustedes. Nada es original con mi persona. Soy un intérprete y ahora estoy enseñando el material. ¿Quién es una persona? Noten los 3 círculos. Un poquito más en mi hermana Nancy, nada más, un pelín nada más. El cuerpo, 5 sentidos. La mente, el alma, se compone de la mente, las emociones y la voluntad. Puntos claves sobre por qué no tenemos una vida de oración, donde se forman las fortalezas en la vida de los creyentes, en la mente, también en nuestros hábitos, posiblemente en nuestras emociones, donde decimos a veces, no tengo ganas para orar, no me siento bien, voy a esperar que tenga buen ánimo y ganas para orar. Esas cosas que pasan en nuestra mente son razones por la cual terminamos no desarrollando una vida de oración. Obviamente, mis queridos hermanos, estoy hablando en general, no a alguien específico. Puedes ver el último círculo de los 3 círculos de una persona es el espíritu. ¿Y quién está dentro del espíritu humano? El Espíritu Santo, el que da el poder, el que da la fuerza, el que nos anima, el que nos ayuda con las prédicas a mezclar fe en la palabra de Dios para enfrentar las fortalezas, combatir los malos hábitos en la voluntad y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Ahí es donde yo quería llegar. Ahora baje un poquito más, mi hermana Nancy, para ver el título, la parte, perdón, súbalo. Ahora sí, es muy bien. Noten aquí información importante para nosotros. La mente, las emociones, la voluntad y el cuerpo no nacieron de nuevo. ¿Qué fue lo que nació de nuevo en los 3 círculos? Noten donde hay una silla de control, hay una silla dentro del espíritu humano. ¿Dónde nacimos de nuevo, mis hermanos? En Efesios 3:16. ¿Dónde nacimos de nuevo? En el espíritu. ¿Por qué tenemos problemas de orar? Porque nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro cuerpo físico tiene que ser
tiene que ser enseñado o tener bajo el control del Espíritu Santo para que entra en el hábito de pensar con la mente, de que las emociones siguen los pensamientos y no las emociones tomando las riendas de nuestras vidas, y que cualquier tipo de voluntad donde no hemos tenido buenos hábitos sean confrontados por el poder del Espíritu Santo en Efesios 5:18. Ahora sí, sube la página, por favor, hermana. Muchas gracias. Noten lo que dice así. Recuerda que Dios le dijo a Adán que el día, ¿qué fue lo que dijo? Que el día que comiera del fruto prohibido en el huerto moriría. Pregunta para todo el grupo de Génesis capítulo 3. ¿Murió Adán al comer del fruto? ¿Sí o no? Sí, murió de manera espiritual. Sí, murió de manera espiritual. Entonces miren los círculos. De nuevo, mi hermana Nancy, gracias por su delicadeza de ayudarme con esto. ¿Murió en el círculo grande físicamente en su cuerpo? No. Siguió siendo una persona con cuerpo. Murió como en su alma. Seguía con la mente, la voluntad y las emociones. Sí. ¿Dónde murió Adán? Como dijo la hermana, en el tercer círculo. ¿Dónde murió? En su espíritu. Se rompió la relación en su espíritu con Dios, la cual él tenía perfectamente. Baje otra vez, mi hermana. Vamos a ver la segunda pregunta. Entonces, ¿murió Adán al comer del fruto? Sí. ¿Cómo murió? Espiritualmente. En el capítulo 3 de Juan, ¿qué tipo de nacimiento nuevo le dijo Jesús a Nicodemo que necesitaría para ser salvo? Nacer del Respuesta. agua y del espíritu. Muy bien. ¿Y qué fue lo que dijo Nicodemo, un anciano de edad? ¿Qué fue lo que dijo? Tengo que volver a nacer físicamente en la vientre de mi madre. ¿Y qué dijo Jesús? No. ¿Qué fue lo que dijo? Tiene que nacer de nuevo. ¿Cierto? Nacer de nuevo, ¿dónde? ¿Dónde nacemos de nuevo? En nuestro espíritu humano. De Efesios 3:16. ¿Qué va a pasar con el cuerpo, la mente, la emoción y la voluntad? A través del poder del Espíritu Santo, vamos a enseñar nuestra mente, vamos a entrenar nuestras emociones y vamos a enfrentar cualquier tipo de hábitos en la voluntad que no conoce de esta disciplina espiritual en la cual se llama la oración. Lo colocamos delante del Padre y vamos poco a poco creciendo para dejar esa vida de dejar una vida de falta de orar a una vida lleno de oración. Poco a poco, como los que le gusta el gimnasio, es poco a poco. Los que vienen los nuevos creyentes, poco a poco, pero siempre con la meta de crecer en nuestra vida de oración. Ahí mi hermano Miguel, dejo esa participación con ustedes, a ver si hay una pregunta, duda, aclaratoria, comentario. Bienvenidos. Muchísimas gracias a nuestro hermano Adam Nathanson. Para los hermanos que fueron integrándose a la transmisión, ya que habíamos iniciado, nuestro hermano Adán es plantador de iglesias en Venezuela y es el encargado de la enseñanza en el Ministerio del Seminario de Oración y que hoy respondió a la invitación para poder compartir con nosotros este tema de que la falta de oración es pecado. Si tienen alguna duda o pregunta, vayan preparándolas, hermanos. Lo primero que quisiera comentarles es que si alguno está interesado en el manual del seminario de oración, el hermano Adán muy gentilmente me ha hecho llegar ya el material en formato PDF. Así que lo único que yo les pediría era que se pudieran poner en contacto conmigo a través del servicio de mensajería de WhatsApp para que pueda yo hacerles llegar el material del seminario de oración en formato PDF. Ese es el primer detalle. Segundo detalle, si esta charla, hermanos, consideran que
está siendo y será de mucha edificación para sus vidas. El día de mañana yo la voy a tener ya colocada en mi canal personal en YouTube. Ingresen a Miguel Montoro y ahí va a estar la charla por si alguien desea volverla a ver o poderla compartir con más hermanos. Y también, antes de escuchar preguntas, quisiera yo darle la bienvenida, que se conectó nuestro hermano Miguel Castillo, que también es anciano de la Capilla Evangélica Corona en Queens, en Nueva York, que el próximo día miércoles estará ahí con nosotros. El hermano Adán también llegará. Yo ando también por la ciudad de Nueva York y ahí, gracias a Dios, podremos coincidir y disfrutar y seguir disfrutando de todos estos comentarios. Bienvenido al hermano Miguel Castillo. Hermanos, antes de alguna pregunta, en el chat que acompaña esta transmisión que está aquí abajo, hay un enlace que los dirige a una pregunta anónima. Solamente tienen que entrar y ahí les aparece una votación. Pongan su respuesta a la pregunta. Antes de cerrar, les compartiré el resultado de esta encuesta. Así que pasamos ahora sí a los espacios de preguntas o comentarios. Sientan la confianza de poder abrir su micrófono, externar alguna pregunta al hermano, algún comentario, y si alguien toma voz, bueno, los demás vamos a silenciar micrófonos para no interrumpirnos, y ya una vez que se termine con la primera pregunta, pasamos a una segunda. Mis hermanos, el espacio está abierto. Les escuchamos. Cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier opinión sobre el tema que nuestro hermano nos compartió, la falta de oración es pecado, mis hermanos, será muy bienvenida. Cualquier comentario. Dicen que cuando las personas no hacen preguntas es porque se entendió todo o no se entendió nada. Yo creo que fue lo primero en esta ocasión, ¿no? Se entendió todo y muy bien, ¿no? ¿Alguna pregunta, mis hermanos, o algún comentario? Gracias por el saludo en el chat de Jenny. Muchísimas gracias. Gracias, mis hermanos. Recuerden, ahí ya en el chat yo ya he dejado el número telefónico de su servidor en WhatsApp para poderles enviar a quien guste el material del seminario de oración. Únicamente, hermanos, envíen un mensaje personal. ¿Alguna pregunta o comentario, hermanos? En esencia, ¿cuál era? A ver, Disculpe, escuchamos, no está bien. Escuchamos al hermano Guillermo. en esencia, el Señor Jesús oraba. ¿Qué en esencia nos quería Él enseñar a nosotros los creyentes? Porque Él, si vemos, no necesitaría orar, pero Él lo hacía y con frecuencia y se levantaba en la mañana para hacerlo. Muy de madrugada que lo hacía. Y vivía y se iba cada rato al jardín de Getsemaní. Y allí él también oraba. Entonces, en esencia, ¿cuál era su centro para nosotros los creyentes? En nuestra página 13, que ustedes van a recibir, los que desean recibirlo, el PDF, hablamos de Jesucristo siendo el ejemplo de la oración. 42 veces encontramos a Jesús orando, como el hermano Guillermo acaba de destacar. Ese ejemplo, orando como humano, orando aquí en la tierra, él dejó para nosotros 42 veces. Jesús se encuentra orando en el Nuevo Testamento. También Jesús dejó, yo dije 41, no, perdón, 21 veces encontramos a Jesús orando en el Nuevo Testamento y 21 veces encontramos a Jesús enseñando sobre la oración. ¿Cuál es el destaque número 1 de esa enseñanza? Es Mateo capítulo 6, que dice el Padre Nuestro. Todos lo conocemos. Padre nuestro que estás en el cielo, el ejemplo, el modelo de cómo orar. Que Jesús quería enseñarnos, usando a Él como modelo, Él como ejemplo, de que podemos orar a nuestro Padre directamente. Y Él nos dio el ejemplo de cómo orar. Nuestro Padre. Todos tenemos el mismo Padre. Y podemos orar para que su nombre sea santificado, su voluntad sea hecho aquí en la tierra como en el cielo, y que
podemos buscar a Él primero antes de nuestras necesidades. Después viene en el Padre Nuestro, segunda parte, nuestras necesidades y lo que nos concierne a nosotros. Entonces siento que Jesús, lo más céntrico que Él pudiera enseñar a nosotros es que debemos buscar a nuestro Padre primero. Busca el reino de Dios primero y todas estas cosas serán añadidas como nos enseñó Jesús en los evangelios. Gracias, hermano. Escuchamos la voz de una hermana también que quería hacer algún comentario o pregunta. Sí. Buena pregunta el hermano Guillermo. Buen punto. Hermana que quería hacer alguna pregunta, creo que ya no la quiere hacer, hermana. Tome valor. La estamos escuchando. Yes. Bueno, Pero- en parte el hermano habló un poco sobre lo que yo quería más o menos preguntar sobre lo del Mm. Padre Nuestro. Sí. Y ya más o menos, o sea, lo quiero destacar que realmente el tema ha sido muy importante Mm. y muy buena la enseñanza, es muy necesaria, porque en los últimos tiempos que estamos viviendo con todos los ataques del enemigo y toda la falta del deseo de orar, realmente nos conlleva a que perdamos nuestra relación y nuestra comunión con el Señor. Mm. Porque, por ejemplo, si yo dejo de comunicarme con mi papá, mi padre terrenal me refiero, yo entonces rompo la comunión y la relación con mi papá. Mm. Y el mismo es si nosotros dejamos de hablar con nuestro Señor, porque Sí. es el medio que nosotros tenemos para comunicarnos, la oración. Mm. La palabra, el Señor nos habla a través de su palabra, pero también nosotros hablamos con el Señor a través de la oración. Y como decía el hermano ahorita, que el Señor, si él quería, no tenía necesidad de orar, pero sin embargo, él vivía constantemente en oración, comunicándose con el Padre. Una, como decía nuestro hermano, para dejarnos los ejemplos a nosotros, y otra es para, claro, para enseñarnos a nosotros de que nosotros necesitamos orar, porque Mm. nosotros necesitamos depender de nuestro Señor siempre, y es por medio de la oración que nosotros hablamos con el Señor y le expresamos nuestras necesidades. También le alabamos, como dice el Padre Nuestro, que lo primero, lo importante es que nosotros agradezcamos al Señor por lo que Él es y darle gloria y honra. Lo primero que al Señor le importa es su honra, es su gloria. Es que nosotros le glorifiquemos y le honremos. Y Yes. entonces después, como decía nuestro hermano, nosotros entonces entramos en lo que es la petición. Nosotros muchas veces hacemos al revés. Pedimos primero y muchas veces hasta nos olvidamos de agradecerle al Señor o de alabar su nombre antes de nosotros pedir. Lamentablemente eso pasa muchas veces. Sí. Y así que realmente, hermano, es muy importante la enseñanza, muy necesaria, muy necesaria. Y ojalá que nosotros realmente prestemos atención y nos comuniquemos constantemente con nuestro Señor para mantener esa buena relación, esa buena comunión con Él. Así que gracias y oramos y esperamos al Todopoderoso que nos ayude. Así es. Muchas gracias, hermana, por el comentario. Seguimos, hermanos, en el espacio que cada vez se reduce más en tiempo para alguna pregunta o comentario. Así que veo la mano levantada de mi hermano Félix para escucharle a él y después escuchar una pregunta o un comentario más para concluir. Hermano Félix. Hermano Adán, algo que usted mencionó que me llamó mucho la atención fue el hecho de que muchas veces a Satanás en cierto sentido, no le importa si estamos activos en la obra, si estamos haciendo actividades en la iglesia, sino que lo que él no quiere es que oremos, porque él sabe el efecto que tiene la oración del justo o la oración eficaz puede mucho. Entonces, para esta reunión, Miguel y yo estábamos hablando qué podíamos hacer en cuanto a la oración. Entonces yo me preparé y busqué en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, todas las veces que Jesús oraba. Wow. Desde mi punto de vista, el Evangelio de Lucas es el que presenta mejor a Jesús orando y es el que lo menciona más veces. Pero hubo un versículo específicamente que me llamó la atención. Y es Lucas 5, 15 y 16. Dice el versículo 15,
pero su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanases de sus enfermedades. Si usted va a Lucas, en el capítulo, creo 4, no recuerdo, dice que el Espíritu de Dios ha venido sobre mí y me ha enviado para sanar a los cautivos. Uno sabe que Jesús vino para libertar, para sanar. Correcto. Y lo que me llama la atención es que el siguiente versículo 16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿A qué me refiero? Imagínese la multitud atrás de Jesús. Imagínese toda la gente que lo buscaba, pero aún así, y él sabiendo y conociendo su responsabilidad, para él la oración era más prioritaria que la misma actividad de sanar, de libertar, de predicar. Y como aún habiendo tanta gente, me imagino que él le decía a los discípulos que se quedaran con ellos y él se apartaba y se iba a orar. Entonces, como líder aquí en la iglesia, yo creo que muchos de nosotros, los líderes, yo sé que hay muchos que están conectados, a veces caemos en esa misma trampa en donde nos preocupamos más por las actividades de nuestra iglesia que por la misma vida espiritual, específicamente la oración. Sí. Qué destaque tan bueno, excelente. Y ahí es donde yo quería llegar. Jesús nos mostró eso. Él se apartaba cuando había actividad. Él hacía todo lo contrario. Él se apartaba. Más, en Mateo 14:26 hizo lo mismo. Mandó a la gente para sus casas para él poder tomar tiempo con el Padre. En vez de, mírame a mí, mira lo que estamos haciendo, mira la actividad, mira el reino de Dios está creciendo, nada de eso. Él se apartó para orar. Que destaca el punto de que la oración para Jesús era primordial. Gracias, hermano Félix. Excelente versículo y explicación. Muy bueno, muy bueno. Excelente punto de vista, mis hermanos. Para respetar el tiempo, vamos a dejar voz en la última participación, comentario, pregunta a nuestro hermano Cristian Peralta, que ya levantó mano desde la República Dominicana. Así que, hermano Cristian, con todo gusto y gozo, te escuchamos. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Tremendo tema que ha tratado nuestro hermano. Y la pregunta mía viene dada desde el punto de vista de que, como mencionaba o se mencionaba más anteriormente, vivimos en un mundo donde hay mucho afán. Y en la realidad tenemos un afán diario. Entonces, ¿cómo o qué hacer cuando siento que estoy cayendo en una oración rutinaria? Es decir, desde el punto de vista de tanto afán que oro, pues porque sé que tengo que orar, pero no porque como que debo tener esa intimidad con el Señor. Esa es mi pregunta. Buenísimo. Si la hermana Nancy tiene nos puede dar acceso a la primera página con el cuadrito de las ventanas. Ahí es donde quiero llegar, porque ese es la página de acción para nosotros en el taller, es la página de qué hacer, ¿no? Y ahí está la respuesta, la que damos para las personas. Aquí tenemos, hermano Peralta, tenemos 5 elementos: la adoración, la confesión, la acción de gracias, petición y intercesión. Te voy a dar un primer tip. Dependemos del Espíritu Santo, ¿sí o no? Todos nosotros dependemos del Espíritu Santo y no de nosotros mismos, porque no somos capaces de orar. El que quiere orar más que nosotros es el Espíritu Santo. Damos cabida, espacio para que el Espíritu Santo nos guíe cómo arrancar nuestro tiempo de oración cada día. Por ejemplo, a veces me levanto yo con una canción, un himno en mi mente y estoy cantando en la mañana, estoy adorando al Padre. Otras veces me siento cansado o cargado y a veces siento que tengo que confesar algo, posiblemente. Otros días me despierto con acción de gracia. Gracias, Señor, por esto y aquello, lo otro. Otros días una petición específica para mi vida que estoy necesitando. Y por último, una intercesión pensando en otros. Hermano Cristian Peralta, ¿qué es lo que podemos hacer cada día para que esto sea algo creativo,
como nos gusta la comida por allá en América Latina, sazonada, con buen sazón. ¿Sí o no, hermano Miguel? Allá en tu iglesia, qué comida tan rica que comimos nosotros esa semana de septiembre. Cada día, mis hermanos queridos, todos, cada día ser sensible al Espíritu Santo, cómo Él quiere que yo pase mi tiempo en oración con estos 5 elementos. Por ejemplo, puedo arrancar con adoración 5 minutos, confesión, si es necesario, 5 minutos, acción de gracias, 5 minutos, petición personal para mi vida, 5 minutos, y intercesión, 5 minutos pensando en otros. Todo el mundo nos hace la pregunta en el taller: ¿tengo que seguir esta orden que estás colocando aquí en la página? Y la respuesta es no. La respuesta es no. Te estoy dando un ejemplo nada más. Los 5 elementos pueden cambiar de orden según el guiar del Espíritu Santo cada día. Y esto es lo que hace algo enriquecedor, algo sazonado, algo diferente. Cada día mi tiempo de oración es diferente porque el orden de los 5 elementos cambian según como el Espíritu Santo me vaya a guiar en ese día. ¿Qué le parece, hermano Cristian, mi respuesta a tu pregunta? Amén, muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Miguel, hermana Nancy Herrera tiene una pregunta. Así es, vemos mano levantada. Hermana Nancy, no te dejamos sin tu participación, te escuchamos. Amén. Algo que cuando uno va con el tiempo y gracias al Señor, permitido que se levante un grupo de oración de los hermanos, cuando uno ya va en el tiempo, y hay palabra que llega al corazón y dice: deleítete a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y la oración va más allá de pedir, la oración va más allá de solo pedir, sino buscar esa presencia íntima con el Señor. Y ahí es cuando realmente podemos encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gloria a Y Dios. buscamos un nuevo nivel de la Así es. presencia del Señor en nuestras vidas, y pues que Dios también haga la obra en los hermanos, que añada cada día. Eso es nuestro deseo, que crezcan en esto que es buscar la presencia íntima del Señor, y lo importante, deleitarse, ¿no? Deleitarse en la presencia de Dios. Correcto. Hoy estoy dando la parte mecánica de lo que cómo enseñamos sobre este tema, pero sí tocamos páginas sobre eso que dice mi hermana Nancy sobre la presencia del Señor, que tanto nos encanta a nosotros, en la cual nos deleitamos, y muchas veces como un buen café, tomándolo con un amigo suyo en una panadería, ustedes se deleitan en la presencia de ese amigo o de esa amiga. Igual es lo que estamos buscando nosotros: deleitarnos, compartir y pasar tiempo con él sin apuro. Todo eso es parte de esto de la vida de oración. Yo, hermanos, por el tiempo quiero agradecerles. Gracias por cada participación. Nuevamente, mi hermano Miguel, le agradezco por esta invitación tan increíble. Me encantó la participación de tantas personas. El hermano Félix, hermano Castillo, me encantaría verlos si fuera posible, y si Dios mediante nos permite llegar allá a Nueva York en el día miércoles. Y de verdad ha sido un gusto esta noche poder compartir este tema con ustedes. Que el Señor le bendiga. Entrego el micrófono a mi hermano Miguel. Muchas gracias, hermano. Y mis hermanos, antes de que nuestro hermano Félix Frías nos despida con una oración, les comparto en pantalla el resultado de la pequeña encuesta que estuvimos teniendo durante el tiempo de la transmisión, donde ustedes pueden observar que 13 hermanos nos compartieron su opinión. El 54% dice que ora más de 20 minutos al día, el 23% dice que ora de 0 a 5 minutos, el 23% dice que ora de 10 a 20 minutos, y el 8% dice que ora de 5 a 10 minutos. Definitivamente, mis hermanos, nos hace falta mucha más oración. El material del hermano está disponible
envíen un mensaje. Mi número telefónico está en el chat. Mi hermano Félix nos despide con una oración y después pueden ya con toda libertad abrir micrófonos para cualquier comentario. Hermano Félix. Miguel, si no me equivoco, vi el hermano a Silvia Goldon que levantó la mano. No sé si ella tiene una pregunta, un comentario, antes de que yo... No, mi hermano, era un aplauso de agradecimiento. Ok, gracias, mi hermana. Entonces, oremos. Padre, en este chat, al principio, abrimos temprano y la hermana Gavis nos comentaba que estaba en el hospital y que había una amiga o un esposo de una amiga de ella, si no me equivoco, que estaba postrado, enfermo. Queremos ponértelo en tus manos. Queremos pedirte, Padre, que tú, si es tu voluntad, los sanes y que tú también restaures su salud física, pero si no te conoce también que pueda alcanzar la salvación. Padre, en esta conexión tengo conocimiento de que hay personas que no te conocen. Yo quisiera ponerlos en tus manos para que si es tu voluntad, tú abras su entendimiento, que el Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que puedan alcanzar la salvación para que también puedan disfrutar de la oración, puedan disfrutar de la comunión íntima contigo, puedan disfrutar de una relación plena en donde uno puede hablar con Dios, en donde uno puede depositar sus cuitas, poder dejar en sus manos nuestras necesidades y confiar que Él va a contestarlas conforme a su voluntad. Tu palabra dice en Juan 11:28 que si estamos trabajados, si estamos cargados, que vengamos a ti y tú nos harás descansar. Y en esta noche, Señor, hay un grupo de personas que está conectado. Yo te pido en el nombre de Jesús que si hay una necesidad particular que tal vez yo desconozco, pero que tú conoces, Señor, que tú la suplas en esta noche. Padre, que tú conteste alguna petición, algún deseo que alguien tenga en este grupo. Queremos darte las gracias por Fe Mueve Montaña, Señor, por el esfuerzo que están haciendo este grupo de hermanos, Señor, a la iglesia de Corona, Karina, Miguel y todos los demás, para que esto sea posible. Padre, gracias por el hermano Adam. Gracias por su disposición. Yo lo pongo en tus manos para que continúes bendiciendo su ministerio, para que continúes bendiciendo su familia. Creo que él también mencionó que tiene algún familiar que tiene, no sé si cáncer o no tiene, su salud no está bien. Lo ponemos en tus manos para que también tú lo levantes en el nombre de Jesús y lo restaures. Y Padre, queremos poner en tus manos esta reunión, que sea de bendición, Padre. Que también cuando la tengamos disponibles en YouTube, que se pueda compartir para que otras personas aprendan la importancia de la oración. Y Señor, perdónanos, especialmente yo, perdóname, Padre, porque he entendido por medio de este mensaje que necesito orar más, que necesitamos orar más como iglesia, Señor, como pueblo de Dios, como tus hijos. Necesitamos buscar más tu rostro y necesitamos, Señor, estar más en comunión contigo. Padre, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.